Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 2 minutitos por mi reloj, al menos para las 7 de la tarde. Ya está con nosotros en la mesa de radio David Alonso, que es el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Icó de los Vinos. David Alonso, muy buenas tardes y bienvenido otra vez a esta casa de la radio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, David, lo entrevistábamos a David Alonso hace unos meses, cuando era precandidato a la alcaldía. Después se celebró un proceso de primarias en el Partido Socialista y ya se oficializó esa candidatura a la alcaldía de David por parte del PSOE. Y en aquella entrevista, bueno, pues no te preguntaba prácticamente nada, sino un poco conocerte, que nuestros y nuestras oyentes te conocieran un poco más en lo personal. Hoy sí ya vamos a hablar de aspectos de política, como también habrá entrevistas posteriores. Seguiremos avanzando también en cuanto a, en fin, ya el programa del propio Partido Socialista de cara a las elecciones, las propuestas que llevarán, etcétera. Hoy sí me gustaría centrar un poco la entrevista, David, en la reflexión o en el análisis que el Partido Socialista y tú como candidato a la alcaldía hacen de esta legislatura que está a punto de acabar aquí en Icó de los Vinos y en toda España, claro, del gobierno de Francis González, el nacionalista Francis González, en pacto con Ciudadanos. En líneas generales, como primera pregunta, y luego entramos más en detalle, más concreción. En líneas generales, este mandato del grupo de gobierno de Francis González, ¿cómo lo calificas y por qué, de la manera que lo califiques, el por qué? Vale, nosotros desde siempre hemos calificado esta legislatura como algo pues desafortunado en el sentido de cómo se ha gestionado estos 4 años. Creemos que sobre todo nosotros pensamos que a la hora de los presupuestos, a la hora de invertir, a la hora de elegir cómo gestionar la parte económica del municipio para invertir en ella, creo que no ha sido desde nuestro punto de vista no ha sido la adecuada. Al igual que sobre todo hemos dejado de fomentar el talento dentro del municipio. Creemos que también ICO ha destacado desde muchísimos años en varios colectivos del municipio en el propio talento y en muchas de las acciones nos hemos preocupado más en esta legislatura de promocionar al municipio hacia afuera, es decir, de fuera hacia adentro, y nos hemos preocupado poco del propio talento, recursos, etcétera, que tiene el propio municipio, intentando que incluso nuestra propuesta va en intentar pues, promocionarlo al revés o trabajarlo al revés, es decir, de dentro hacia afuera. Es decir, no es verdad que no dejar de promocionar al municipio de Icó de los Vinos, pero tampoco descuidar todo ese talento de personas, de colectivos, de recursos humanos o medioambientales que tenemos en el municipio. Uh-huh. Concretando por áreas ese análisis del mandato del alcalde Francis González, en cuanto a vuestra labor crítica y tuya en concreto como líder del Partido Socialista de cara a estos comicios de mayo, David, concretando por áreas, por concejalías, por sectores de gestión municipal, urbanismo, por ejemplo. Vale, en el tema de urbanismo creo que incluso lo más importante es el plan general. Es decir, una de las cosas que el municipio no cuenta y de las que tenemos que tener de manera inmediata. Es una de las acciones que nosotros dentro del municipio tenemos para dividir, seleccionar y saber qué se puede hacer y que incluso muchas personas están esperando por el plan general para realizar acciones o para corregirlas o para poder modificarlas. Entonces creemos que dentro de esa acción urbanística del municipio, lo más importante y lo que se tienen que unar las fuerzas ahora mismo es en realizar que el plan general se apruebe y obviamente realizarlo correctamente, no solo desde un punto de vista partidario, sino desde el punto de vista del municipio. Uh-huh.
En la política social, ¿cómo califica David Alonso la gestión? Teniendo en cuenta, y en una entrevista que le realizaba la pasada semana a la candidata del Partido Popular, a Cori Llanes, no sé si pudiste escuchar la entrevista, también hacía un pequeño recorrido por áreas, ¿no? de la labor del gobierno actual de ICO de los Vinos y su análisis sobre ese gobierno, el análisis de Cori Llanes, y enfocaba la entrevista más o menos en la misma línea que estoy enfocando esta entrevista contigo, por áreas y por también la política en los barrios, que te preguntaré, etcétera. En cuanto a los servicios sociales, que también yo le decía a ella que, bueno, históricamente, tú lo sabes, los servicios sociales de ICO de los Vinos han destacado por ser unos servicios sociales con buenos profesionales, con una buena política desde la época de Berta en la alcaldía de Carmelo Quintero. ¿Cuál es el análisis que tú haces de la gestión en la política social? El análisis que hacemos es que creo que en los últimos meses o en los últimos años nos hemos centrado solo en un colectivo, que está bastante bien, que son, incluso yo profesionalmente me dedico o estoy ahora mismo más enfocado a eso, que son las personas mayores. Es cierto que existen varios proyectos ahora mismo funcionando en ICO, pero es cierto que hay varios colectivos en riesgos de exclusión social que no, o que se están abordando pero no del todo bien o adecuadamente, o falta todavía pues acciones para que sea pues eficiente. Por ejemplo, un colectivo social que está en riesgo de exclusión social son los desempleados, sobre todo desempleados a partir de 45 años, y en esta legislatura se ha perdido pues lo que son los PFAE, una de las acciones que nosotros queremos retomar, y sobre todo intentar que este colectivo que está en exclusión social podamos volver o ayudarlo a esa inclusión. Luego es cierto que se llevan proyectos a cabo hacia personas mayores, pero más enfocados a personas mayores autónomas, es decir, con cierta autonomía, pues por ejemplo, para desplazarse, para poder viajar. Pero dentro del municipio hay varios colectivos, o dentro de ese colectivo, varias personas mayores no autónomas, que básicamente tienen mucha carencia, mucha dificultad de realizar su vida de manera normal. Por ejemplo, un tema muy a la mano es la accesibilidad. Si existen, por ejemplo, ayudas desde el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular para que existan subvenciones hacia la accesibilidad incluso de edificios, viviendas, que desde el Ayuntamiento de ICO no tomé o no estamos bien informados para acceder a ellas. Y sucede. Yo personalmente trabajo con muchas o con varias personas del municipio que básicamente no salen de sus casas. No salen de sus casas porque no tienen o ese recurso económico o esa ayuda para poder salir de ellas. Tengo situaciones en las que me dedico laboralmente que hay un matrimonio que vive, que una mujer pues está en principio de Alzheimer y su marido con ictus. Y las ayudas que se requieren a esas personas no son suficientes porque pasan más horas solas, teniendo el riesgo de tener un accidente en casa y no haber nadie, a que estén acompañadas. Y luego creo que también se ha perdido porque no tenemos, sí tenemos, pero no suficientes lo que son los centros de día. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso realizo actividades de estimulación cognitiva, pero una de las cosas que se está perdiendo con las personas mayores no autónomas son las relaciones interpersonales. ¿Sí? Son personas que al estar aisladas, incluso a veces en soledad, se pierden esas relaciones interpersonales y se generan acciones que pueden caer en estados de ánimo malos. Depresivos, exactamente. Y luego también existen pues las personas no mayores, personas que están en esa mediana edad con enfermedades de accidentes cerebrovasculares. Y que no existen sitios o no existen o no están adecuados a este tipo de perfil. ¿Con esto qué quiero decir? Que se están haciendo cosas buenas dentro del municipio, como es dinamizar a las personas mayores autónomas, haciendo pues las excursiones, los viajes, etcétera, pero no a todos los colectivos, y tenemos que llevar a todos los colectivos. Y dentro de aquí pues podemos seguir abarcando muchas más acciones dentro de los servicios sociales. Por ejemplo, la formación dentro de los colectivos LGTBI, por ejemplo, es decir, sensibilización y demás. Creo que son acciones dentro del municipio que tenemos que tener en cuenta y
Y a lo mejor porque políticamente hablando siempre vamos a lo que da más imagen y eso es un error político que se comete en todos los municipios, en casi todos los municipios o en todos los ámbitos políticos. Y al final pues tenemos que abrir un poquito más la mente y no solo querer agradar nuestra imagen, sino hacer lo que tenemos que hacer, es decir, entender a las personas de nuestro municipio. En eso que señalas del colectivo de personas mayores que están, en fin, que no tienen posibilidades de salir, pues están discapacitadas físicamente por enfermedades o por accidentes, fundamentalmente por enfermedades, y de eso como profesional que eres de esa área conoces, como bien has explicado. Yo quiero preguntarte, e igual me equivoco, pero porque es verdad que ahora se me abrió un déjà vu. Recuerdo que hace años, igual está ese servicio, pero yo te pregunto, había el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, tenía convenios con una asociación de personas cuidadoras a domicilio de personas mayores. Esto, incluso físicamente recuerdo a una de las coordinadoras, no recuerdo ahora su nombre, ni recuerdo el nombre de la asociación, pero que tenía, en fin, llevaba años en ICO esa asociación. No sé si esa u otra sigue trabajando en la atención a domicilio. Pregunto. Yo trabajo en ese servicio, no sé si es Acufade. Exacto. No, Acufade no era la que yo digo, pero Acufade sí la conozco, pues además su coordinadora es Elena, que fue compañera mía y la tuve aquí hace unos meses. Exacto. Tú estás en Acufade. Exactamente. Bien, pues Elena Felipe estuvo aquí hace 3-4 meses y además fue compañera mía en el Ayuntamiento de La Matanza hace 27 años, o sea, una persona maravillosa y una gran profesional, Elena. Exacto. O sea, estás en Acufade. ¿Y Acufade está ahora con el Ayuntamiento de Ico? Pregunto. Quiero decir, ¿Ico tiene alguna asociación que vaya a domicilio a las personas mayores, para lo que tú decías antes, que no estén solas, que en fin? A domicilio ahora mismo conozco en la que estoy, que es Acufade, que yo, por ejemplo, voy a domicilio, si no me equivoco, en ICO voy a 4 casas, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, voy a 4 hogares. Y después sí es verdad que existen de asistencia personal. Son también asociaciones que trabajan dentro del municipio a domicilio. Pero a lo que llego es que, por ejemplo, en lo que hemos invertido en el municipio dentro de otras acciones, yo creo que existen prioridades. Y eso es lo que queremos nosotros, es trasladarle a los vecinos y vecinas, que nuestras prioridades son diferentes. Creemos que no hay que dejar de lado ciertas acciones que se han realizado en el municipio, pero en una escala de prioridades. Y en este caso, lo que estamos comentando, si van a domicilio, por ejemplo, en mi caso, de 7 días a la semana yo voy 3 y voy 50 minutos o 75, es decir, de 24 horas que tiene un día. De personas que van de asistencia personal, hay casos a lo mejor que sí que van más días, pero yo conozco casos que van 2 días, de los 7 días a la semana. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Una persona, como te dije antes, de principio de Alzheimer, mayores y su marido con ictus, que vaya este servicio 3 días a la semana, porque si coinciden los mismos días de la otra parte, son 3 días a la semana, 1 hora. Yo creo que en este caso podríamos hacer esfuerzos para ello. E incluso, ya que a lo mejor por ese lado no se podría realizar, pues aunar esfuerzos para tener más centros de día donde podamos aglutinar y tener pues este colectivo mejor atendido. Claro. Y dignamente atendido, que es lo que se pretende, claro. Exacto. ¿A ti te consta que en otros ayuntamientos, en otros municipios, esa atención es mayor, menor, igual? Existe, por ejemplo, en La Matanza, donde está la sede de Acufade. Incluso no solo están las acciones de centro de día, sino existen proyectos que incluso, vamos a hablar de donde me encuentro, que a lo mejor tengo más conocimiento, atraer a esta asociación, a ICO de los Vinos, es traer más proyectos que se pueden incluso incluir en los barrios, proyectos de deportes adaptados a ese colectivo y a las personas, proyectos, por ejemplo, que se habló antes de mayores digitales, que tiene Acufade. Sí, el de Rayuela, que entrevistaba yo a la técnica antes. Exactamente. Después hay proyectos que van asociados a la soledad de esas personas. Por ejemplo, es lo que estamos hablando. Si personas que viven solas dentro de sus situaciones, que existen proyectos de voluntariado que van a su domicilio y tienen ese acercamiento, ese asesoramiento, esa compañía. Yeah. Y después también de apoyo psicológico a la familia, porque también hay que tener en cuenta que hablamos siempre de esa persona mayor afectada dentro de su situación, pero hay un familiar al lado que tiene que acompañarlo. Sin duda. Y obviamente en eso también tuve experiencia con mi madre, en paz descanse, tanto yo como mi compañera, que los últimos
años de su vida, pues bueno, estaba totalmente dependiente y lo sufría ella, por supuesto, en primera persona, pero nosotros también. Y ese apoyo psicológico a los familiares es también importantísimo, está claro. Antes diferenciabas, y es algo que es necesario siempre matizar, el envejecimiento activo, que es en el que sí se están haciendo actividades en ICO de los Vinos, como bien tú señalabas, por esa parte bien, entiendo, en tu criterio. Sí. Y luego está la otra, la que has señalado de esas personas que necesitan, que son dependientes, tanto en lo físico, incluso a veces en lo cognitivo, en lo psicológico. Y ese matiz es importante destacarlo. David, en cuanto a empleo, porque hablabas de los PFAE también, cuando hablábamos de servicios sociales en general, ya sabemos que en los ayuntamientos el empleo poco se puede hacer, más allá de esos PFAES, de esos planes de formación y alternancia en el empleo, las antiguas escuelas taller, ¿no?, que se llamaban. En ese aspecto, tú comentabas que no hay PFAES ahora mismo en ICOT que sean nuevos o que se estén desarrollando. Sí, ¿cómo está ese tema? No, incluso que tengo entendido como que se perdieron. Es decir, hubo en su momento, hace varios meses, una convocatoria para realizar ciertos PFAES en ICO de los Vinos, donde no se aceptaron. Ahora mismo no hay PFAES entonces en ICO de los Vinos. No. Pregunto. Sí, que yo sepa no. Que yo sepa no existe. Que yo sepa tampoco, es verdad que no lo puedo afirmar tampoco. Y que yo creo no existe. Lo que sí están realizando son como vínculos con asociaciones como AFEDES, como Amor Pues Factoría Social, que sí realizan cursos y demás de formación, pero no es lo mismo que realizar un PFAE y que las personas participen dentro de ese PFAE en su ámbito profesional. Claro, porque en esos proyectos de AFEDES o de factoría social, igual me equivoco, pero más se incide en personas de cierta edad, desempleados de cierta edad ya, pero en los PFAES hay PFAES para personas de 30 y pico, 40 para arriba, y para personas, por lo que se llama PFAES de garantía juvenil, o sea, empleo de gente joven. Y que en los PFAES también recibe cierto salario y en los cursos con AFEDES, ¿no? No, claro. Oye, David, vamos a hacer una pequeña pausa. Después quiero preguntarte sobre comercio y turismo, que desde mi punto de vista, es una opinión y no subjetiva, sino por lo que yo veo y por lo que también en un programa que realizábamos el día 30 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento, entrevistando al concejal de la empresa de turismo, a Tomás Luis, y al técnico de esa empresa, a Rubén Borges, lo que nos contaban de promoción del turismo, de promoción del comercio, el propio alcalde después, en la segunda parte del programa, yo entiendo que se está llevando a cabo una labor importante. Tengo también, si me has escuchado en algunas otras ocasiones, tengo mi propio criterio sobre la disponibilidad o la falta de iniciativa, entiendo yo, del comerciante icodense de cara a coadyuvar también lo que se haga por parte del ayuntamiento y no esperar siempre a que papá ayuntamiento te fría las papas, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Te preguntaré sobre eso, sobre tu opinión sobre el comercio y el turismo en este mandato de Francis González, cómo se está actuando desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista del PSOE, del candidato, de David. Te preguntaré también por política de barrios y algunas otras cosas más, como por ejemplo, en fin, los grandes proyectos de ICOT que se echan de menos, etcétera. ¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos, señor Bastarrica, en 4 minutitos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. ICODEN Daute Radio. ...22 minutitos sobre las 7... continuamos con esta entrevista que mantenemos con David Alonso, candidato del PSOE a la alcaldía de ICOT. Tenemos que comprar un foco, Bastarrica, en el control, porque a veces no te veo la cara ya cuando es de noche, porque hay mucha luz en el locutorio, con los focos de los vídeos y tal, y te veo oscuro. Así que vamos a ver si compramos un foquito. Bueno, bromas aparte. David Alonso, quiero preguntarte, lo decíamos antes de la publi, sobre tu
tu opinión sobre la política del gobierno de Francis González en turismo y comercio y turismo, que es algo que está evidentemente unido, ¿no? La promoción turística, la promoción del comercio. Digo, ya yo di mi opinión antes. Bueno, creo que en las acciones que se ha realizado la legislatura hay acciones que están bien realizadas, que al final se han conseguido ciertos objetivos que seguramente se han marcado y la visibilidad de ICO en ese sentido pues se ha conseguido. Es cierto que sí debo recalcar que vuelvo a lo que anterior dije, el orden de prioridades. Es cierto que si para nosotros las otras prioridades están cubiertas, pues sí podemos llegar al nivel que a lo mejor pues, se ha invertido en el turismo de ICO de los Vinos. Pero cuando las cosas se hacen bien en ciertos ámbitos, pues, o se hacen de manera en la que el objetivo que se ha marcado pues, se ha conseguido, pues hay que decirlo. Es cierto que tú paseas por ICO un domingo, un sábado por la mañana o domingos cuando se han realizado actos y ves movimiento en ICO de los Vinos, en el casco de ICO de los Vinos. Luego también creo que hay estrategias que se pueden llevar a cabo, como entrar en el Cabildo de Tenerife dentro del proyecto que tienen de la zona comercial abierta, donde se generan seguramente muchas más ayudas, obras, etcétera, donde están en otros municipios adscritos y a lo mejor ahí sí es cierto que no lo hemos aprovechado del todo bien. Pero bueno, que en las acciones que se han realizado para llegar a incentivar la imagen de ICO de los Vinos fuera del municipio se ha conseguido, pero quiero recalcar eso, en el sentido del orden de prioridades. Uh-huh. Política de barrios. Tampoco es cuestión de entrar barrio por barrio, pero en general, en cuanto a lo que el programa electoral de Coalición Canaria que gobierna actualmente manifestaba en las elecciones del 19 y de lo que se haya llevado a cabo o no, ¿cuál es tu criterio? Dentro de los barrios creo que hay varios aspectos. Hay varios aspectos y los barrios en sí, por ejemplo, dentro de una de... Y ojo, perdóname, que en los barrios no hablamos solamente... creo que también esto lo resaltaba con la candidata del Partido Popular, no hablamos solamente de infraestructuras en los barrios, sino también del aspecto de política social y cultural en los propios barrios. Exactamente. O de dinamización. Y que todos los barrios no tienen la misma esencia o identidad. Es decir, por ejemplo, y sobre todo por geografía por geografía realmente, o por lo que sea las infraestructuras que tienen los propios barrios. Ejemplo, no podemos a lo mejor hacer o comparar lo mismo entre La Centinela y San Antonio. Es decir, tienen dos esencias diferentes y dos lugares geográficamente también pues diferentes. Por eso digo que dentro de los barrios hay varios aspectos a trabajar, por ejemplo, empezando por estamos hablando ahora mismo, las ofertas deportivas o culturales. Es cierto que hay una demanda muy grande, sobre todo en los barrios altos, como son Las Abiertas, Cruz del Camino, etcétera, donde básicamente existe o poco o casi nada. Entonces volvemos otra vez a lo de atrás, ¿no? Los aspectos sociales dentro de los barrios. Creemos que dentro de los centros culturales se pueden realizar muchas ofertas culturales y sociales a través de proyectos, básicamente. Es verdad que últimamente se han desarrollado, pero no a todos los colectivos. Al igual que hay una cosa dentro de los barrios que se hacía hace muchos años, que son las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas te garantizan dinamizar los barrios dentro de los polideportivos, por ejemplo, si en este caso el colectivo de jóvenes, se previene de montón acciones. Es una acción que se ha perdido y no solo estamos hablando de fútbol ni de baloncesto. Recuerdo que también estaba el balonmano, etcétera, y son acciones que queremos o nos gustaría recuperar para el municipio, básicamente porque estamos preveniendo dentro de la juventud ciertos aspectos que ahora mismo a lo mejor pues no se prevén de manera adecuada, y tampoco centralizar el deporte de ICO de los Vinos en una zona, sino pues llevarlo a los barrios y así aumentar la oferta deportiva. Otra de las cosas que podemos tener en diferentes barrios y sobre todo según en los centros culturales es la parte cultural. Es decir, una de las cosas que se ha perdido en ICO y ha bajado, es verdad que ha pasado un COVID por delante, pero son los grupos culturales. Sí, porque en esta, es verdad el matiz que Exacto. hace. Dentro de todo este mandato hay que poner siempre el paréntesis de la pandemia, no solo en este municipio, sino en todos, claro. Pero bueno, estamos en ICO y hablando con el candidato del PSOE a ICO. Exactamente. Entonces, una de las acciones que ICO, y es lo que hablamos al principio, de no fomentar el talento de ICO de los Vinos, son los grupos.
tanto musicales como de otros aspectos. Hay Lo que tú te referías al principio también sobre la cultura o la difusión cultural, la programación cultural de dentro hacia afuera o de dentro dentro. Exactamente, o cultural y de todo, pero en este caso pues cultural en el sentido de que hemos perdido ese número de grupos y que eran talentosos dentro de ICO de los Vinos. Y luego pues también acciones pues dentro de centros culturales que incluso pues que los propios vecinos generen de propias iniciativas y demás. Luego dentro de los barrios hay más aspectos. Sabemos el saneamiento del agua, el asfaltado, es decir, ICO necesita un plan municipal de asfaltado y también generar a través de Amor pues de ayudas desde otras acciones. Nosotros no podemos mantener a ICO sin una calidad de vida a sus vecinos óptimas, y eso es lo que está sucediendo en todos los barrios a través también incluso del alumbrado público. Por eso es el orden de prioridades. Por aspectos y acciones que podamos mejorar en los barrios, podemos decir varias, igual que seguramente habrán cosas que se habrán hecho o realizado correctamente, pero se han quedado vacías porque no tienen oferta dentro del municipio. Y también me gustaría hacer un inciso que no tiene nada que ver dentro de los barrios, pero sí dentro del aspecto cultural, que son las murgas. ICO ha sido un referente murguero, ya que estamos en carnavales dentro del municipio, y básicamente lo hemos perdido. Es decir, ¿por qué? ¿Se ha perdido? ¿Según tu criterio? Porque ha bajado el número de componentes en todas las murgas, en todas las asociaciones, y ha desaparecido, o no ha desaparecido, sino ha parado, pues en este caso, la murga Ni Pa' Tanto. ¿Ni Pa' Tanto no sale este año? No sale este año. Ah, ¿no sale este año? No porque no tiene componentes. Risilocas tampoco vuelve a salir. ¿Tampoco sale? Risilocas tuvo una etapa que no salió, 3-4 años, o 2 o 3. Exacto. Volvió y ahora vuelve a desaparecer, pero Ni Pa' Tanto, que es la más veterana, sí, no solo de ICO, sino de todo el norte. Exacto. Más de 30 y pico de años, no sale este año. 47 años. 47. No sale este año. No sale. No sale. Eso sí que es una pena. Y después está la acción de... Pero bueno, ahí, David, ¿qué culpa tiene el grupo de gobierno? Pregunto. Pues ahí iba a ir ahora en eso, es decir, lo que hablábamos antes del conocer o llevar, por ejemplo, la murga Tiralengüines, que es la cantera de ICO de los Vinos, está costando un montón que los niños o niñas se entusiasmen por las murgas. Se ha perdido ese entusiasmo, y a lo mejor es porque muchas veces no conocemos lo que realmente es una murga. La murga muchas veces lo vemos que es subirse a un escenario y cantar. Y no es así. La murga te genera un montón de momentos, amistades, gente que no conoces de nada y de repente empiezas a compartir tiempo durante 6-7 meses en los ensayos y fomentas una relación de amistad. Y son muchas más acciones que se generan desde una murga. Divertirte de manera diferente en los propios carnavales e incluso antes de los carnavales, porque ya están las presentaciones. Y a lo mejor va por ahí el sentido de que en las murgas adultas se esté perdiendo esa densidad de personas en las murgas, porque estamos perdiendo la cantera murguera. Entonces, la pregunta que estás diciendo, pues a mí se me ocurre ahora mismo pues una campaña de conocimiento en los colegios sobre qué son las murgas o qué es ser un murguero o murguera. Y en esa línea a mí se me ocurre preguntarte por el asociacionismo en general. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones murgueras, que son asociaciones culturales. ¿Cómo está ICO desde la perspectiva del PSOE, desde tu perspectiva como candidato del PSOE, en el asociacionismo? Hay que fomentarlo. Nosotros creemos que dentro, para fomentar ese asociacionismo... ¿Cómo es? Asociación. La palabra. Lo tengo que decir despacio, asociacionismo. Para fomentar esas asociaciones y para que la gente se sienta partícipe de ellas, creo que es muy importante que desde las instituciones fomentemos esa participación. Y para eso que nosotros tenemos, incluso creo que está dentro de los estatutos del ayuntamiento, si no me equivoco, es generar los consejos de barrio. Es decir, generar personas o grupos y generar esos consejos de barrios que existían en antaño y volver a retomarlos, que la gente se sienta partícipe dentro de sus barrios, que las personas que son las que conocen y están el día a día en su hogar y en su calle y en su barrio, pues que tengan esa voz realmente, que no la tengan en precampaña, que no la tengan desde la oposición, sino que la tengan desde dentro de la institución, y así es una de las maneras para generar aún más que las personas acudan a esas asociaciones. Y eso lo tenemos clarísimo, incluso queremos que en nuestra lista
en la lista electoral existan ese perfil de persona del barrio, persona que se sienta identificado con su barrio y que participe dentro de ese consejo de barrio. Aparte que después también pueda unirse más gente, obviamente. Antes de preguntarte por tu opinión sobre los grandes proyectos de ICO que estén en marcha o que se hayan podido quedar fuera o que no estén en marcha, claro, quiero preguntarte, cuando hablabas del tema, en fin, de la política en los barrios, etcétera, tocabas el tema del deporte, donde tú lo vives intensamente porque eres entrenador de fútbol. ¿Cuál es tu visión sobre, ya no en los barrios, que lo decías, sino en general, de la política deportiva en el grupo de gobierno? No solo de fútbol, David. Obviamente, obviamente. Pues que hay también varios aspectos. Hay varios aspectos, desde hablar desde las infraestructuras, como fomentar varios deportes, como fomentar la formación dentro de los profesionales y los que participan dentro del deporte. Creo que una institución municipal debe fomentar esas tres acciones. En los aspectos de infraestructuras creemos que existe la posibilidad, incluso es una de las cosas que a lo mejor pues el remanente económico que se ha gestionado, la parte económica e institucional en el municipio, pues que podía haber ido destinada a acciones de este tipo. Por ejemplo, hay deportes que están en auge, que todos lo sabemos, el pádel, dentro del mismo fútbol pues está el fútbol que se está practicando dentro de acciones como en el sur. Y luego están los deportes históricos también, además del fútbol único, como es el baloncesto y la gimnasia rítmica. Exactamente. Y luego acciones también de deporte inclusivo, que por ejemplo en el municipio no existe. Son acciones que se pueden realizar a través incluso de una asociación que se me ocurre ahora mismo, como puede ser APREME, y realizar acciones incluso para que se practique. Y luego lo que estás comentando, yo creo que al final, para que crezcan los clubes, se deben tener formación. Debe de haber formación y formación que se puede realizar a través del ayuntamiento o ayudando a los clubes en el sentido de promocionar. Antes hablabas... Sí. Perdona que te... No pasa nada. Perdón. Antes hablabas de las escuelas deportivas municipales. Y bueno, tengo que contar una experiencia propia. Sabes que soy entrenador de balonmano. Bueno, todavía está el título ahí, pero bueno, ya no ejerzo hace muchos años. Entrenador nacional de balonmano. Y recuerdo, cuando yo vivía en Santa Cruz todavía, hace 30 y pico años, el Ayuntamiento de Santa Cruz tenía escuelas deportivas municipales creadas y estaba, por supuesto, porque además estaba el 3 de mayo en División de Honor en aquella época y, en fin, estaba en auge el balonmano. Tanto es así que el Tenerife, que estaba en Segunda B cuando nosotros ascendimos a División de Honor en el año 80, la directiva del Tenerife, esto es una anécdota que siempre cuento, la directiva del Tenerife llamaba a la directiva de nuestro club, del 3 de mayo, para ver a qué hora nosotros poníamos el partido en el pabellón de Domecano, para ellos no ponerlo a la misma hora, porque en el Rodríguez López se metían 3.000-4.000 personas, Tenerife en Segunda B, el 3 de mayo en División de Honor metíamos 6.000, lo que cabía en el pabellón. Bueno, quiero decirte con esto, escuelas deportivas municipales, y habían, de balonmano obviamente, había un coordinador que venía 2-3 veces al mes, que era el entrenador del Barcelona, Miguel Roca. En aquella época no entrenaba al Barcelona, pero vamos, un entrenador de mucho prestigio, y nos coordinaba a todos los entrenadores. Habían aquí, pues éramos como 6-7 entrenadores provinciales, ¿no? Entrenadores que estábamos aquí en la provincia. En Santa Cruz, yo me acuerdo de dar clases en varios barrios de Santa Cruz, como los Gladiolos y alguno más. Y luego había escuelas deportivas de baloncesto y de otros deportes, ¿no? Quiero decir, es importante eso que señales, ¿eh? Eso que señalas es importante. Escuelas deportivas auspiciadas por el ayuntamiento, con monitores titulados. Exactamente. Y aparte de, hablando ya deportivamente, no políticamente, sino deportivamente, fomentas algo que se ha perdido con los años, que es el deporte en la calle. Es decir... también se hacía deporte en la calle en Santa Cruz en aquellos años. Sí, Día del Deporte en la calle también. Exacto. Bueno, lo que me refiero, por ejemplo, en el fútbol, vamos a llevarlo a la rama. Terreno, exacto. Sí. En el fútbol siempre, ahora mismo se dice que se ha perdido el jugador con esa chispa. El jugador de la calle. Exacto, según encontramos el jugador de la calle. ¿Qué fomentas con las escuelas deportivas? A ese jugador de la calle. ¿Por qué salía el jugador de la calle? Porque jugabas en las calles, jugabas en las canchas, jugabas en la calle de casa, por ejemplo, en mi casa, en casa de tu abuela. Es decir, esas acciones
las fomentas con las escuelas deportivas. Realmente está fomentando un perfil de deportista, de jugador, que se ha perdido. Por ejemplo, hablando deportivamente, aparte que también pues trasladas valores, trasladas lo que estamos haciendo, hablando de dinamización de barrio. El tema de valores es importantísimo. Estoy ahora con las anécdotas, porque como estoy viejo ya, me vienen los déjà vu. Recuerdo, además fue en los Gladiolos, en uno de esos días, dos alumnos, había uno que era un pinta increíble, que se peleaba con todo el mundo. Estamos hablando de niños aquel grupo en concreto de 10, 11 años tenían. Y bueno, un día se peleó con otro, pero al piñazo limpio, ¿no? Imagínate, tú como monitor allí tenías que separarlo porque eras el maestro, ¿no? Eras el maestro. Tenías que separarlo, no sé cuánto, no sé qué, y luego dar parte a la dirección del centro si tú lo considerabas. Yo no di parte, los separé, les hablé a los dos, bueno, aquello quedó en lo que quedó. Y la anécdota está en que 10 años después, ya ese niño tenía 19, 20 años. Y se acordaba. Iba yo caminando por la Rambla con mi esposa y un chico, no me acuerdo, era rubito él tal, pero yo no lo conocía, claro, un chico, ya, Narciso, yo soy fulanito, ¿se acuerdan los Gladiolos? No sé qué. Entonces, claro, cuando me dijo un par de cosas, ya, digo, tú, sí, verdad, fíjate. A lo que vamos, los valores, el que después te recuerden al cabo de los años, porque esto ocurre con los maestros en los colegios y tal, pero con el deporte también se puede conseguir, ¿no? Que eres educador. Exactamente, y más en esas edades es un porcentaje más alto de ser educador que entrenador. Claro. Es cierto que obviamente tienes que enseñar acciones técnicas, tácticas, físicas y demás del deporte, pero al final lo que estás es educando en valores, sobre todo. Y el deporte, porque para mucha gente ponen el deporte como algo con poco valor, y creo que es todo lo contrario. Todo lo porque contrario. Aparte, una de las cosas que te genera el valor es tolerancia a la frustración. El perder y no poder hacer nada. Saber perder. El saber perder. Es decir, el que, mira, se acabó aquí y no puedo hacer nada, tengo que aceptarlo. El compañerismo, el trabajar en equipo. Es decir, son muchas acciones que el deporte te da y es muy importante por eso incluirlo en los aspectos sociales que hemos hablado en los barrios. David, tu opinión sobre los grandes proyectos que se estén llevando a cabo, que no se estén llevando a cabo, que se hayan dejado o que no se hayan dejado. Grandes proyectos que echan falta el Partido Socialista. Y luego habrán dos últimas preguntas. Una va a ser en relación con los grandes retos que ya entraremos en detalle en otras entrevistas, con programa ya en concreto, pero los grandes retos así, en líneas generales y brevemente, como avance de lo que pretende tu formación política ofrecerle a la ciudadanía en este programa electoral próximo. Y al final hablaremos sobre la fusión con Somos Icodense. O sea, los grandes proyectos, cuéntame. Hombre, uno de los grandes proyectos que se ha quedado en las tacadas es el Centro Integral de Formación. Creemos que es un proyecto bastante importante para ICO de los Vinos, porque obviamente reunirías en ICO la formación que no existe en toda o en casi toda en este aspecto de la comarca, y aumentaría esa formación educativa, y que es muy interesante para ICO de los Vinos atraerla. Luego, otra de las acciones, pues históricamente hablando, son el paseo a la playa de San Marcos, dedicó a la playa de San Marcos. Paseo peatonal. Exactamente. Sí. Que es cierto que hay que buscar ciertas estrategias para poder realizarlo, porque hace unos meses vino Pedro Martín aquí a la sede del partido, estuvimos hablando y demás. Y bueno, él le comentaba que lo de la acera, etcétera, pues que no era viable, en el sentido que no se puede hacer, pero sí es verdad que existen otros aspectos para poder realizarla, que no es algo que no se pueda realizar y que se deje fuera. Yo creo que es algo muy, muy importante. Siempre se puede comparar con la que se llama de manera cotidiana la Avenida del Colesterol, que une el pueblo con la parte de La Mancha, del Empalme. Sí. Pues esto es lo mismo, es decir, tener la posibilidad de unir el centro del pueblo con un paseo hacia la playa de San Marcos para los propios vecinos y vecinas, pero también para la gente que quiera hacer deporte, caminar o bajar caminando a la playa, pues sería algo muy, muy importante de realizar para el municipio. En cuanto al tema de comunicaciones viarias, en relación con el anillo insular, me comentabas en la publicidad que, bueno, la idea es que ICO, alguna variante en el sentido de que ICO no se quede descolgado, de que la gente tenga que ir hasta Buen Paso y volver para acá.
Exacto. Y también de la playa, no sé si preguntarte, porque bueno, brevemente, Vale. del proyecto de la playa. Lo primero, Lo de la arena y todo. lo primero sobre la vía, nosotros sí es verdad que echamos en falta del actual gobierno es que no haya luchado, que no estén en sus ideas que haya una carretera transversal que una la vertiente norte, que es la que une Icodo de los Vinos con la Isla Baja, y la carretera del Tanque. Es decir, que la idea sería que a través del barranco, por el barranco Preceptor hacia abajo, o sea, una carretera que una esas dos vertientes por la sencilla razón de que está el anillo insular en construcción. Y lo que acabas de decir, es decir, nos puede pasar lo que puede estar pasando en otros pueblos de la zona de más allá del sur, que la gente siga de largo, Nico de los Vinos. Y la gente de o sea, los alcaldes y alcaldesa de los 3 municipios de la Isla Baja, ya no el Tanque, que sí tiene otro tipo de enlace muy distinto, claro, pero lo que es Garachico, Los Silos, Buenavista se quejan de que se tiene que construir algún tipo de enlace con el anillo insular para que no se pierda eso, para que no se pierdan las visitas a la Isla Baja de una forma alarmante, claro. Nosotros queremos insistir en esa vía al 100%, por las razones que te estoy comentando, que la gente seguiría de largo pues, para la Rotava, porque al final dar la vuelta en la rotonda de Buen Paso para volver, pues mucha gente a lo mejor pues, seguirían de largo. Incluso creemos que eso pues, ayudaría a fomentar al comercio, que la gente se quedara aquí, que sería mucho más cómodo para las personas que viven fuera de Ico de los Vinos o que vienen a comprar, que es una de las cosas que fomentaríamos, que históricamente mucha gente del sur venía a comprar la zona comercial de Ico de los Vinos. Eso con los años obviamente se perdió, pero ahora con el anillo insular se puede volver a recuperar. Entonces una de las acciones para recuperarlos es intentar que dentro del anillo insular se meta esa carretera y que ayude a todas estas acciones que te estoy comentando. Y luego lo de la playa. Sí, si quieres comentar algo. ¿Arena de machaqueo, arena natural? Hay un proyecto aceptado ya. Ya el proyecto está aceptado. Ya es verdad que mientras se estuvo haciendo todas estas encuestas, todo lo que se estaba realizando, el gobierno de Canarias estaba trabajando y hay un proyecto aceptado. Un proyecto aceptado donde está aprobado el tipo de arena, donde está aprobado para mejorar la accesibilidad de la playa y donde está aprobado pues muchas acciones más dentro de la playa. Ya hay un proyecto, ya hay proyecto que se va a ejecutar. David, 2 últimas preguntas. La fusión con Somos Icodenses que se hacía pública el pasado mes de diciembre. Somos Icodenses con su líder, con José Ramón León Herrera, el exalcalde Moncho León Herrera, que se ha fusionado para como la unidad de actuación, señalan ustedes, del centro izquierda en ICOD, y con bueno, entiendo que con una lista compartida. ¿Cómo va a ser ese tema de esa fusión? Nosotros lo vemos muy positivo. Lo vemos muy positivo porque en los últimos años, décadas, se ha comentado de esa división que el PSOE proporcionaba dentro del municipio. Y uno de los objetivos que nosotros nos hemos marcado es quitar ese concepto del Partido Socialista en Ico de los Vinos. Queremos ser un partido que demuestre que tenemos una capacidad de unión y obviamente también de cerrar heridas. Para nosotros la inclusión de Somos Icodenses, de Moncho y su equipo, es muy positivo en esos aspectos, aparte también obviamente de la experiencia política y demás que posee. Es una persona que al final es como un equipo. Es decir, todos dentro del equipo y el propio equipo tenemos fortalezas y debilidades. Al final, tenernos unos a otros va a compensar tanto esas fortalezas como va a aumentar esas fortalezas y va a compensar esas debilidades, como trabajar en equipo. Entonces, es una de las acciones que nosotros le creemos muy positiva y sobre todo por eso. Obviamente, creo en la democracia, ¿no? Obviamente. Pero también creo en que no hay que dividir tanto los partidos dentro de un municipio y más cuando a lo mejor vamos por el mismo camino, esa idea, y sobre todo se puede generar un buen grupo de trabajo. Entonces es lo que nosotros queremos y eso es una de las, aparte de más razones y obviamente que el PSOE es la casa política de Moncho, desde donde salió, donde estuvo muchísimos años, donde participó muchísimos años, obviamente, en la política y era de esperar que tenía que volver a su casa, al igual que muchas otras personas.
Y lo que estamos hablando de la lista, pues estamos en ello. Estamos confeccionando la lista. Queremos hacer una lista que esté preparada para gestionar ICO de los vinos, porque es verdad que muchas de las, o todo el mundo se fija en el que va a ser el candidato. Cabeza de lista, sí. Exactamente, pero creo que una de las acciones más importantes, y yo siempre lo hemos comentado en confianza, es que tiene que haber un buen grupo de trabajo. Al final, el alcalde no puede gestionarlo todo, no puede estar en muchos lugares, porque al final muchos calderos al fuego, algunos se queman, siempre es así, y tener un buen grupo de trabajo detrás es muy, muy importante, y estamos trabajando en ello. La lista la queremos hacer a conciencia y bien, en el sentido de personas que puedan gestionar dentro de las concejalías, personas que puedan ayudar y participar y tener su sabiduría dentro de los consejos de barrio, y también intentar tener representado a los colectivos del municipio. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es la meta, David, en cuanto al resultado electoral? Ahora mismo, recordamos para aquellos y aquellas oyentes que no sean de ICOD o de la comarca de ICOD-Endaute, de otros oyentes del norte que nos escuchan, el Partido Socialista está en su ranking, por así decirlo, más bajo desde las primeras elecciones democráticas, que llegó a tener 2 concejales nada más, antes de de la alcaldía de Carmelo Quintero, en los albores de la democracia, en el 79. Ha llegado a tener hasta 16 concejales y ahora mismo tiene 3. Todo lo que sea 3 o menos será un fracaso. Nuestra meta es demostrar que estamos capacitados para gestionar el municipio, igual que en la época de Carmelo Quintero, igual que en la época o en mejores épocas de Cheo. Queremos demostrar que el Partido Socialista es el partido que debe gestionar ICO de los vinos, y que nuestro grupo, encabezado en este caso por mí, estamos preparados para hacer la misma labor que hizo esa gente en ICO de los vinos en su momento. Sabemos que el PSOE ha cometido sus errores dentro del municipio, pero tenemos buenos ejemplos detrás, y también tenemos ahora mismo, como estoy diciendo, un grupo humano y formado para volver a gestionar ICO de los vinos como antes. Y ese es nuestro primer reto. Ese es nuestro primer reto, que la gente nos conozca, que la gente entienda que hemos aprendido de nuestros errores y que queremos solventarlo y queremos volver a ser lo que éramos dentro del municipio. O sea que el Partido Socialista hace autocrítica. Sí, obviamente. Sí. Obviamente, es que para crecer tienes que hacer autocrítica, pero en todos los ámbitos de la vida. Sí, somos autocríticos dentro del partido, hemos hablado un montón de veces dentro de estas situaciones, y sabemos que se han hecho cosas muy mal, pero también a lo mejor si los pones en una balanza se han hecho cosas mejores, que muchas cosas más buenas que malas. Y queremos demostrárselo a los vecinos y vecinas, queremos conseguirlo, y después con el resultado electoral es como cuando vas a jugar un partido, no vas a pensar en ir a perder o en ir a empatar. Somos realistas, sí, somos realistas, y es verdad que son unas elecciones. Claro, y en ese realismo te quiero preguntar, David, que es la pregunta que me la estás dando ya, permítame la expresión, en tono coloquial, a huevo, posibles pactos en el caso de que ustedes no consigan la mayoría absoluta, que bueno, es previsible que va a estar muy reñida la cosa en las elecciones en ICO. Y en eso te soy sincero al 100%. No estamos pensando en nada de eso. De verdad, ¿por qué? Porque eso lo dicen todos los partidos siempre, ¿no? Ya lo sé, pero en nuestro caso es verdad. ¿Por qué? Porque somos un partido, ahora mismo estamos en una situación diferente a los demás. Es decir, vamos a hablar como en primera persona de mí, como candidato, y después hablar de la situación del partido. En primera persona de mí, políticamente hablando, no soy una persona conocida como puede ser Javi, porque lleva la oposición, Cori, que viene del Cabildo, o Francis, que es el actual alcalde. Es cierto que sí, que tengo la experiencia y formación, porque ahora mismo hemos hablado de varios temas donde se posee esa formación y esa experiencia. Incluso pues me dedico profesionalmente a muchas acciones y he estado en muchos ámbitos de municipal, pero la gente no tiene ese concepto de mí y esa visibilidad, y es lo que ahora mismo estamos centrados en ello. Por eso pensar en pacto no hemos pensado, porque hay un trabajo por delante que debemos hacer, y obviamente pues tenemos poco tiempo, pero creemos que si la gente nos conoce, nosotros nos acercamos a la gente y la gente conoce nuestro proyecto y nos conoce a nosotros, creemos que somos como te acabo de decir, un partido preparado para gestionar ICO de los vinos. Y ese es lo que tenemos claro, al igual que con el grupo de gobierno.
Claro, y utilizando el símil deportivo... Con el grupo de partido. Grupo de gobierno, el grupo de partido. Con el grupo del partido. Eso último no te lo capté, entonces no me di cuenta, pero tú lo corregiste. Y luego utilizando el símil del deporte de equipo, de fútbol, baloncesto, balonmano. Baloncesto también se puede empatar, aunque hay prórroga. No se puede salir a empatar. Hay que intentar salir a ganar, claro. Obviamente. Un poco lo que tú quieres dar a entender. Exacto, sobre todo desde el realismo, ¿sabes? Somos realistas y yo soy el primero. Pero no sé si es la palabra aceptada, pero no existen complejos, lo que te acabo de decir. Es decir, por formación, por experiencia y demás, al final es eso. O sea, se ha estado en el barro, como se suele decir, se ha estado cerca de las personas trabajando. O sea, se saben las necesidades de primera mano para poder llegar ahora dentro de una institución y poder realizarla, porque eres conocedor de primera mano de su día a día. Entonces, es donde nosotros tenemos nuestras metas y nuestras ideas y objetivos claros. David Alonso, gracias por tu presencia aquí en Icoden Daute Radio. En esta primera ronda de entrevistas con candidatos hemos entrevistado, además en las últimas semanas todas, a Javier Sierra, ahora mismo el líder de la oposición y candidato de Alternativa Icodense, a Cori Llanes la semana pasada, la candidata del Partido Popular, hoy a ti como candidato del PSOE, y al propio alcalde, que lo entrevistamos también en entrevistas relacionadas con la gestión municipal, y también lo traeremos próximamente para que desde la perspectiva de candidato a la alcaldía o de renovar esa alcaldía que ostenta, nos hable más de política orgánica de su partido en cuanto a la gestión que está realizando, y que pueda evidentemente él argumentar como un haber en su cartera. David, muchísimas gracias, y en estos meses estarás de nuevo por aquí, seguro. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir el momento con ustedes y que la gente nos conozca un poquito más, y cuando quieran estaremos por aquí. Muy bien, pues nosotros...